Esta es la imagen que Putin nunca quiso que el mundo viera. Un búnker secreto enterrado bajo 60 centímetros de hormigón reforzado de la era soviética, oculto bajo capas de tierra a 40 kilómetros al este de la Simferópol ocupada. Un búnker cuya existencia Ucrania jamás debía descubrir y que en la noche del 28 de abril de 2026 fue destruido por completo. Dentro de ese refugio se almacenaban misiles balísticos Iskander, cada uno con capacidad de alcanzar objetivos a 500 kilómetros de distancia, cada uno con un costo de lanzamiento de hasta $4 millones y cada uno representando una amenaza implícita, y seamos precisos, una amenaza nuclear implícita de aniquilación contra ciudades ucranianas. Todo eso desapareció en cuestión de segundos, destruido por un dron que costó apenas una fracción mínima de lo que acababa de eliminar. Esto no fue una coincidencia ni un golpe de suerte. Lo que está ocurriendo ahora es la liberación sistemática, deliberada y metódica de Crimea, y está sucediendo de una manera que Putin jamás vio venir, porque nadie la vio venir. Hasta la mañana del sábado 9 de mayo de 2026, Ucrania había ejecutado una serie de ataques contra la Crimea ocupada que han destrozado la postura militar rusa en la península. Sitios de misiles Iskander destruidos, instalaciones de radar atacadas, embarcaciones del FSB encargadas de proteger el puente de Kerch alcanzadas y deshabilitadas y sistemas de defensa aérea degradados uno tras otro, noche tras noche. La situación evoluciona rápidamente y para entender por qué esto cambia todo, primero hay que comprender exactamente qué ocurrió el 28 de abril. Las Fuerzas Especiales Ucranianas, las SSO, publicaron en Telegram algo que, según cualquier estándar de inteligencia militar, debería haber sido imposible. Habían localizado y destruido un depósito oculto de misiles tácticos operacionales Iskander cerca del pueblo de Obratsky, una instalación tan secreta que incluso su existencia estaba clasificada. Esto no es especulación, está documentado, declarado y confirmado. Los búnkeres de Obratsky no eran construcciones modernas. Fueron edificados durante la Guerra Fría como refugios reforzados, diseñados originalmente para albergar misiles balísticos R-5 de alcance medio. Contaban con gruesos muros de hormigón, estructuras subterráneas y capas de tierra encima, concebidos para sobrevivir incluso a un intercambio nuclear. Rusia reutilizó estas instalaciones precisamente porque eran consideradas impenetrables. Ucrania logró penetrarlas de todos modos. El arma utilizada fue casi con total seguridad el dron FP2 fabricado por Firepoint, la misma empresa responsable de los drones híbridos misilísticos Flamingo de Ucrania. Estos drones llevan una ojiva de 105 kilogramos diseñada específicamente para perforar hormigón reforzado. Y Firepoint ya anunció que trabaja en una versión futura con una carga explosiva de 150 kilogramos. Así que sí, Putin, podría haber sido todavía peor. Pero la verdadera devastación de este ataque no está solo en la destrucción física, sino en el impacto económico y estratégico. Ucrania utilizó drones relativamente baratos para destruir misiles que cuestan a Rusia $4 millones cada vez que se disparan. Cada Iskander destruido en Obratsky representa una ganancia estratégica enorme para Ucrania y una pérdida catastrófica para la maquinaria de guerra del Kremlin. Sin embargo, esa es solo la superficie de la historia. Para comprender realmente la importancia de estos ataques, hay que retroceder no solo hasta 2022, sino hasta 2014, cuando Putin anexó ilegalmente Crimea. En aquel momento, el Kremlin hizo una apuesta calculada. Crimea era una joya estratégica, simbólica y psicológica. Allí se encontraba el cuartel general de la Flota del Mar Negro, la plataforma de lanzamiento de misiles contra territorio ucraniano y el centro logístico que abastecería las líneas del frente durante la invasión. Y sobre todo, Putin creía que la península era intocable.
La geografía hacía casi imposible un asalto terrestre tradicional. El ejército ucraniano era mucho más débil y la comunidad internacional reaccionaba con lentitud. Por eso Rusia volcó enormes recursos en Crimea. Para 2020 había desplegado aproximadamente 32.500 soldados en la península, además de sistemas de defensa aérea, redes de radar, búnkeres reforzados y los valiosos misiles Iskander, considerados la joya de sus capacidades de ataque no nuclear. Entonces ocurrió algo que los planificadores rusos no habían previsto. Ucrania comenzó a pensar de forma creativa. Durante los primeros 2 años de la guerra a gran escala, Kiev no intentó lo imposible. No hubo invasión anfibia, ni asalto terrestre directo, ni carga suicida a través del istmo de Perekop, esa estrecha franja de tierra de apenas 5 kilómetros que conecta Crimea con Jersón y que habría sido una trampa mortal. Ucrania entendió con absoluta claridad estratégica que liberar Crimea por medios convencionales no era viable, así que inventó una nueva forma de hacerlo, y aquí está el detalle que cambia por completo la manera de entender lo que sucede hoy en Crimea. Esto no es una serie de ataques aislados con drones, sino una campaña estratégica de 4 etapas, desarrollada durante años, diseñada para derrumbar el control ruso sobre la península sin que un solo soldado ucraniano tenga que pisar su territorio. La primera etapa consistió en destruir la flota del Mar Negro. Durante los 2 primeros años de guerra, Ucrania desmanteló sistemáticamente la presencia naval rusa, barco por barco, utilizando misiles, drones e ingenio militar, a pesar de no contar con una marina significativa propia. El resultado fue que más de un tercio de la flota rusa quedó destruida o inutilizada, obligando a Putin a retirar los buques supervivientes de Sebastopol y trasladarlos a Novorossiysk en mayo de 2024. La flota que debía proteger Crimea y proyectar el poder ruso en el Mar Negro quedó neutralizada. La segunda etapa fue cortar las cadenas de suministro. Con la flota en retirada, Ucrania comenzó a atacar las rutas logísticas de Crimea. Infraestructuras críticas fueron golpeadas y a mitad de la guerra, Rusia prácticamente había dejado de utilizar el puente de Kerch como principal vía militar de abastecimiento. El puente, uno de los proyectos insignia de Putin, perdió relevancia estratégica y Crimea pasó de ser una base avanzada a convertirse en un enclave cada vez más aislado. La tercera etapa es la que se está desarrollando ahora mismo, en abril y mayo de 2026. Destruir sistemáticamente cada activo defensivo de la península. Ucrania ha estado desmantelando la infraestructura de defensa aérea rusa en Crimea. Estaciones de radar, baterías antiaéreas y depósitos de misiles Iskander han sido atacados de forma constante. El 28 de abril fue destruido el búnker secreto de Obrasky. El 29 de abril fueron alcanzados una estación de radar MR-10, un sistema de defensa aérea y un depósito de combustible en Crimea. El 2 de mayo, Ucrania lanzó otro ataque nocturno contra un grupo táctico completo de sistemas Iskander y múltiples instalaciones de radar adicionales. Cada sistema antiaéreo destruido abre un nuevo corredor aéreo. Cada radar eliminado crea un punto ciego que Rusia no puede recuperar fácilmente. Cada depósito de Iskander destruido reduce la amenaza de ataques balísticos contra ciudades ucranianas. Nada de esto es aleatorio. Se trata de una campaña aérea coordinada y deliberada contra la columna vertebral defensiva de Crimea. Y ahora Ucrania entra en la cuarta y más poderosa etapa: convertir Crimea en un lugar inhabitable para sus ocupantes. Aquí es donde la situación se vuelve mucho peor para Putin de lo que reconoce públicamente. La clave para entender la estrategia ucraniana es comprender que el control ruso sobre Crimea no es únicamente militar, también es psicológico y demográfico.
Después de 2014, según el Kyiv Independent, hasta 800.000 ciudadanos rusos se trasladaron a Crimea entre 2014 y diciembre de 2023. Llegaron porque Putin les ofreció un trato: hipotecas preferenciales, incentivos económicos y la promesa de una vida estable y segura. Formaban parte de una campaña deliberada de rusificación destinada a transformar la realidad demográfica de Crimea. Pero aquel acuerdo tenía un precio. La parte del trato que correspondía a Putin era simple: protección. Él mantendría Crimea segura, mantendría a Ucrania alejada y garantizaría que los colonos rusos pudieran vivir sin miedo. Hoy esa promesa empieza a desmoronarse y los ataques ucranianos ya no son solo operaciones militares, son mensajes cuidadosamente calculados. Cada dron que atraviesa el espacio aéreo de Crimea y destruye un activo militar ruso envía una señal directa a cada ciudadano ruso que vive en la península: no están seguros, Putin no puede protegerlos y la situación solo va a empeorar. Todo esto se conecta con lo ocurrido el 30 de abril, un movimiento cuya importancia muchos analistas han subestimado. La Marina ucraniana anunció ataques nocturnos en el estrecho de Kerch. 2 embarcaciones fueron alcanzadas y dañadas: la patrullera Sobol del FSB y el barco antisabotaje P-275, precisamente las naves encargadas de proteger el puente de Kerch. Hay que detenerse un momento a pensar en lo que eso significa. Ucrania no atacó el puente, al menos no todavía. Atacó a los guardianes del puente. El mensaje fue claro y deliberado: podemos alcanzar las embarcaciones que protegen su única ruta terrestre de salida de Crimea. Imaginen lo que podemos hacerle al puente mismo. No es la primera vez que Ucrania demuestra su capacidad para golpear el puente de Kerch. En junio de 2025 utilizó más de 1.000 kilogramos de TNT para minar los soportes estructurales del puente. La estructura sufrió daños importantes, aunque no fue destruida por completo. Sin embargo, ahora Ucrania dispone de versiones mejoradas de los drones marítimos Sea Baby. Tras las actualizaciones de octubre de 2025, estos drones pueden transportar cargas explosivas de hasta 2.000 kilogramos, el doble de la cantidad utilizada en el último gran ataque contra el puente. Y con las embarcaciones de vigilancia fuera de combate, los corredores marítimos empiezan a despejarse. Lo importante aquí es entender cómo está reaccionando Rusia y por qué esa reacción empeora las cosas para Putin en lugar de solucionarlas. Cada vez que Ucrania destruye un sistema de defensa aérea en Crimea, Moscú se enfrenta a una decisión imposible: aceptar la pérdida y dejar un vacío defensivo o trasladar nuevos sistemas a la península, debilitando otras zonas estratégicas. Ninguna opción es buena y Ucrania está obligando a Rusia a enfrentarse a ese dilema una y otra vez, de forma constante y en los tiempos que Kiev elige. Mientras tanto, para los civiles rusos que viven en Crimea, la realidad empieza a cambiar bajo sus pies. El puente de Kerch, que muchos consideraban una vía de escape permanente y garantizada hacia el territorio ruso continental, ha demostrado ser vulnerable. Las embarcaciones que lo protegían han sido atacadas. Las defensas aéreas destinadas a interceptar armas ucranianas están siendo desmanteladas. Los misiles Iskander, concebidos para disuadir cualquier ofensiva ucraniana, están siendo destruidos en sus búnkeres secretos. Diversas fuentes describen un aumento de la ansiedad entre la población rusa asentada en Crimea. El cálculo psicológico está cambiando. ¿Sigue siendo creíble la promesa de protección de Putin? Cuando comienzas a ver videos de drones mostrando explosiones sobre una península que te aseguraron que era inexpugnable, inevitablemente empiezas a hacer preguntas. Al mismo tiempo, los ucranianos que fueron expulsados de Crimea y los aproximadamente 100.000 que permanecían allí a finales de 2023 observan algo completamente distinto.
Ven una península recuperada de manera lenta, sistemática e implacable, centímetro a centímetro, ataque tras ataque, no mediante soldados avanzando sobre el terreno, sino mediante máquinas. Entonces, ¿qué ocurrirá después? Aquí es donde la situación adquiere una dimensión verdaderamente histórica. Ucrania no va a lanzar un asalto masivo sobre Crimea. Ese nunca fue el plan, y en realidad no necesita hacerlo. La estrategia ucraniana está diseñada para lograr mediante desgaste y presión psicológica lo que sería imposible mediante un ataque frontal. El objetivo no es izar la bandera ucraniana en las playas de Crimea el próximo mes. El objetivo es convertir la península en un lugar inviable como activo militar ruso y en un territorio donde los civiles rusos ya no se sientan seguros para permanecer. Y hasta ahora esa estrategia parece estar funcionando. El escenario que Ucrania intenta construir es el siguiente. A medida que los activos militares rusos en Crimea son destruidos uno por uno, mientras el puente de Kerch se vuelve cada vez más vulnerable y la capacidad rusa de defender la península se deteriora, los colonos rusos tendrán que tomar una decisión: marcharse mientras el puente siga operativo o quedarse y ver cómo todo a su alrededor se descompone lentamente. Muchos elegirán irse. El proyecto de rusificación comenzará a revertirse por sí solo. En los próximos meses, el puente de Kerch se convertirá probablemente en la estructura estratégica más importante de toda la guerra. Ucrania ya eliminó parte de las embarcaciones que lo protegían. Los drones Sea Baby han sido modernizados y están operativos. Los corredores aéreos sobre Crimea comienzan a abrirse a medida que caen las defensas aéreas rusas. El próximo ataque contra el puente no parece ser una cuestión de si ocurrirá, sino de cuándo ocurrirá y qué tan devastador será. Y quizá en el futuro los libros de historia recuerden este periodo como el momento en que Ucrania convirtió lo imposible en inevitable, un ataque con drones a la vez.